Hola y bienvenidos al Baúl de Ron. Antonio Piñeiro Sáenz es un catedrático español de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura de cristianismo primitivo. Está especializado en cristianismo primitivo y judaísmo, Nuevo Testamento, apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. También ha sido editor de textos antiguos y traductor de libros científicos sobre el Nuevo Testamento. En la actualidad es profesor emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. En esta gran entrevista, Antonio Piñeiro responde a 53 preguntas sobre Jesús, en las cuales nos desvela muchas de las preguntas sin resolver que existe sobre Jesús de Nazaret y sobre la Biblia. Su visión y opinión sobre este tema es vista desde el punto de vista de alguien experto en la materia, un estudioso del tema. El vídeo, al ser tan largo, lo he dividido en dos partes para que no se haga tan pesado. Espero que disfrutéis tanto como yo de esta entrevista con esas 53 preguntas tan interesantes sobre este tema. Espero que os guste el vídeo, si es así dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el Baúl de Ron. ¿Comenzamos la entrevista, Antonio? Venga. Yo he elaborado 53 preguntas, las ha visto Antonio esta tarde cuando ha llegado de Madrid. Son preguntas concisas, claras, directas, para el entendido y para el no entendido, para que nos situemos en el contexto de la vida de Jesús. Creo que son preguntas, de verdad, tú las has leído, Antonio, ¿qué te han parecido? Perfectas. Vamos allá. ¿Qué sabemos realmente de Jesús de Nazaret, Antonio? Diría que poco, pero que por suerte tenemos un consenso entre todos los investigadores, ¿no? Y yo recalcaría entre los investigadores que siguen una línea independiente, histórica, crítica. Y ese consenso nos ha permitido recuperar aproximadamente como unos 20-25 puntos probables o muy plausibles o algunos seguros que forman, digamos, el esqueleto de lo que podríamos, digamos, como la espina dorsal del personaje, y que estamos contentos de por lo menos saberlo situar dentro del siglo I. Y desde luego que existió históricamente, y que es infinitamente más fácil de explicar su existencia con lo que viene después, el cristianismo, que negándola, porque si niegas la existencia de Jesús tienes que pensar que es un mito literario y entonces te rompes la cabeza para explicar lo que viene después y la formación del Nuevo Testamento, y que murió en la cruz. Eso es absolutamente seguro, y que vivió en el siglo I. ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre como día de su nacimiento? No sabemos el día del nacimiento, pero le celebramos ese día a partir del siglo IV, porque cuando la Iglesia, a partir del emperador Teodosio, en el 391, si no me falla la memoria, con el edicto no de tolerancia, que es el anterior, sino de prohibición de los otros cultos, es decir, solamente religión lícita es el cristianismo, había muchísimos paganos y la Iglesia conscientemente cogió figuras de dioses paganos asimilables al cristianismo. Por ejemplo, Isis es conocido, que es asimilable a la figura de María, y fiestas. El día 25 de diciembre es el momento en el que el sol empieza a vencer a las tinieblas. Sol invictus. Sol victorioso. Entonces, ¿qué mejor que en vez de celebrar a Febo, Apolo, celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Qué significa la virginidad de María? Significa que Jesús, independientemente de lo que pudiera ocurrir después, porque a la Iglesia primitiva le interesa solo el nacimiento de su héroe Jesús, que Jesús fue concebido por obra de Dios como espíritu, es decir, sin concurso seminal de ningún varón, y que la Virgen, por lo menos su madre, no tuvo ningún concurso de ningún varón en el mundo, en contra, por ejemplo, de otras divinidades
que tienen, digamos, algún contacto físico, ni eso siquiera. Dios como espíritu es algo así. Los antiguos lo pensaban como el rayo de una luz que atraviesa un cristal, y eso ha seguido esa imagen hasta hoy. ¿Estuvo casado San José por segunda vez? No lo sabemos tampoco. Eso se ha defendido a partir sobre todo del protoevangelio de Santiago, que se fecha 150 o por ahí, que estuvo casado por segunda vez con María, y que los hijos de María, hay que ponerle comillas, son hijos del anterior matrimonio de José. Pero eso es altamente improbable y solo se empieza a defender, y por una pequeña parte de la Iglesia, a partir de mitad del siglo II. ¿Qué fue realmente la matanza de los inocentes? ¿Es histórica? Probablemente no. Y probablemente no es histórica porque conocemos de Herodes el Grande, del final de su vida. Jesús nace en el momento en que le falta muy poco para morir a Herodes el Grande. Y conocemos maravillosamente, como casi de ningún personaje de la antigüedad, los últimos años de Herodes, gracias sobre todo al libro 18 de las Antigüedades del historiador Flavio Josefo. Y no aparece en absoluto nada, ni en otras fuentes, Nicolás de Damasco, nada. Y el haber matado a todos los hijos de una ciudad que está a 7 o 8 kilómetros, de Jerusalén, hubiera producido un problemón en la historia de Israel. Nada, no es verosímil. ¿Jesús nació en Belén o en Nazaret? Probablemente en Nazaret, probablemente. Y el hecho de que naciera en Belén, aunque coinciden en eso Lucas y Mateo, probablemente es una teologización, una historización teológica a partir de un pasaje del profeta Miqueas. ¿Cómo nació Jesús? Bueno, pues sospechamos que nació como un niño corriente. Hay una diversidad. Según Lucas proceden de Nazaret, su familia, y según Mateo, la familia de José tenía una casa allí en Belén. La palabra griega es posada. Lo de la gruta, digamos, los Reyes Magos y todo eso, y lo del asno y el buey, el pesebre, eso son leyendas posteriores. ¿Jesús estuvo soltero, casado o viudo? Realmente, yo diría que probablemente lo más probable es que Jesús, antes de la vida pública, fuera o casado o viudo. Eso es lo más probable a tenor de lo que pasaba en el Israel de su tiempo. Y puesto que, aparentemente, según los evangelios, hasta los 30 años, si excluimos los capítulos especiales 1 y 2, sobre todo de Lucas, que narran algunas cosas maravillosas, pero que ni siquiera los teólogos católicos crean que sean históricas, pues entonces era una persona normal. Lo que es totalmente cierto, creo, de un análisis histórico crítico de los evangelios, que mientras Jesús tiene su vida pública, lo que durara 1 año, 2 años y medio, en ese tiempo Jesús no iba acompañado estrictamente de ninguna esposa. Es decir, lleva una vida prácticamente de soltero. Si antes Jesús es casado o viudo, no lo sabemos. Me molesta ya decir tanto no lo sabemos, pero realmente en la historia hay muchas cosas que las ignora y debe decir no lo sabemos. ¿Quiénes fueron verdaderamente los 12 apóstoles? Pues se discute mucho históricamente quiénes fueron, porque tenemos las listas en los evangelios, sobre todo en los 3 primeros evangelios, Lucas, Marcos, Mateo y Lucas, y no coinciden entre sí las listas. ¿Cómo un documento tan importante sobre los nombres y el número exacto no coincide entre sí? ¿Qué es lo que hace un historiador cuando tiene documentos aparentemente de primera mano y no coinciden entre sí? Pone el dato entre paréntesis. Segundo, hay noticias suficientemente claras en los Hechos de los Apóstoles que los 12 empiezan a tener un significado teológico para la Iglesia en ese momento primitivo. Hay muchos teólogos, esta es una opinión rechazada, que los 12, como tal, nunca existieron en la vida de Jesús y fueron añadidos posteriormente. Yo creo que eso es exagerado. Yo creo que sí existieron, pero la Iglesia tiende a reservar el nombre
a los 12 en lo que coincide la lista. Antonio Piñero, ¿cuál es la situación actual de la investigación histórica de Jesús? Pues yo creo que bastante esperanzadora por lo que decíamos antes del consenso. La historia antigua lo que hace son hipótesis más o menos plausibles sobre personajes y hechos, sobre todo cuando encuentra datos arqueológicos o cuando tiene muchos textos. Sobre Jesús no hay muchos datos o ninguno arqueológico, pero hay bastantes textos. Entonces la historia procede por consenso, y lo que yo decía antes, que por lo menos 25 puntos de la vida de Jesús hay un cierto consenso. Y en el 2010 se ha publicado ¿Qué podemos saber de Jesús de Nazaret?, un libro por la editorial Verbo Divino, en la que se llega a un cierto consenso incluso entre los católicos, con algunas consecuencias muy notables, como por ejemplo afirmar que Jesús nunca fue un cristiano propiamente. Fue un judío. Puramente judío. Eso está en ese libro de esos teólogos católicos. Eso es un consenso actual. Yo estoy esperanzado porque creo que podemos situar muy justificadamente a Jesús en el Israel del siglo I. ¿Qué actitud tuvo Jesús ante las prácticas penitenciales? Yo creo que Jesús tuvo una actitud bastante más, digamos, tolerante con las no prácticas penitenciales que otros rabinos de su tiempo. Y la prueba es que el mismo Marcos recoge el dicho contra escribas y fariseos, diciendo, bueno, mientras está aquí el novio, es decir, aludiéndose a sí mismo como Mesías, ¿no?, pues no es momento de hacer ayunos. Ahora, por otra parte, Lucas pinta a Jesús continuamente en oración, y también en ayunando, y también los tres evangelios pintan a Jesús ayunando 40 días. Es decir, yo creo que no se puede decir este es un comilón y un borracho, como le decían algunos críticos de su época, ni una cosa ni otra. Un rabino un tanto más suave, pero que no despreciaba el ayuno. ¿Quiénes fueron los evangelistas? Pues eso también es una pregunta dificilísima de responder. De verdad, no lo sabemos, y no lo sabe nadie, y también insistiría en que los tratados de teólogos católicos se afirma de una manera ya, digamos, solemne, que la tradición sobre Mateo, Marcos y Lucas y Juan empieza en el siglo II o incluso más tarde, a mediados del siglo II. Es decir, no lo sabemos. En todo caso, es posible que quizás a lo mejor el autor del Evangelio de Marcos, hay ahora una cierta tendencia, pudiera ser Juan Marcos, que se cita en los Hechos de los Apóstoles. Pero a la verdad no lo sabemos. Ciertamente, el autor del Evangelio de Mateo no fue el apóstol Mateo. Eso lo sabemos seguro, católicos incluidos. ¿Qué transmitieron los evangelios? Los evangelios son obras de propaganda de una fe. Están escritos desde la fe y para la fe, exclusivamente. ¿Qué transmiten? La visión que tienen los cristianos de Jesús después de que creen firmemente que ha resucitado. Cuentan la vida del Jesús terreno, pero como si tuvieran unas gafas, las gafas de la fe absoluta de que Él está vivo. Eso cambia un poquito o mucho la perspectiva. Bastante, diría yo. Bastante. ¿Qué idioma habló Jesús? Probablemente, si es verdad que fue un tectón, es decir, un artesano de la construcción en piedra y madera, que Nazaret está a 30 kilómetros de Tiberíades, a 6, 7, 8 kilómetros de Séforis y a muy poco, digamos, también de Betsaida. Y si yo diría que ese personaje realizaba ese oficio, tenía que hablar como lengua materna arameo, pero estoy seguro que se entendía perfectamente en griego y en latín, sobre todo en griego. Vamos, yo pondría la mano en el fuego que Jesús sabía griego. Casi todos los galileos que tenían un oficio, si querían vivir, tenían muchos contratos con gente que no eran arameoparlantes. Y los griegos no eran de aprender otra lengua,
Los griegos son bastante como los ingleses de hoy día. Si tú hablas inglés, pues te entiendes con eso, si no te fastidias. Y los griegos también. Si tú no hablas griego, eres un bárbaro. Así que, obligatoriamente, y bueno, son los judíos, y lo han sido, tenía que saber griego y latín, además de su lengua. ¿Existe algún legado escrito cuya autoría sea de Jesús? No, taxativamente no, de ningún modo. No tenemos más que, por medio del análisis literario, la casi seguridad de que el primer evangelio, el de Marcos, compuesto en torno al 70-71, probablemente utilizó ya fuentes escritas. Es decir, que ya empezaron a contarse historias en griego escritas sobre Jesús en torno al año 50 o 60. Y sabemos también, hipotéticamente, aunque no hemos descubierto ningún documento, ningún papiro, ningún pergamino, probablemente existió en torno al año 45 o 50 una colección de dichos de Jesús, dichos, y que probablemente eso se redactó en Galilea. Pero él personalmente no dejó nada escrito. Si hubiera dejado algo escrito, habría menos interpretaciones sobre Jesús. Pasa como con Sócrates. Eso no quiere decir que lo dejara escrito y que esté enterrado, ocultado. Sería posible. Eso nadie lo excluye. Como por ejemplo que encontremos esa fuente o un pergamino un poquito más antiguo con esas historias que a lo mejor recoge Marcos, o la primitiva historia de la Pasión. Y si encontramos eso, pues a lo mejor tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Claro. Y la cambiamos tan tranquilo. ¿Qué relaciones tuvo Jesús con el Imperio Romano? Ambiguas. ¿Cómo definir esa ambigüedad, Antonio? Lo primero es que Jesús nunca se declaró a sí mismo Mesías. Entonces nunca quiso enfrentarse directamente al poder romano. Si se llega a declarar Mesías directamente, Mesías, aunque sea político, aunque sea religioso, pero el mesianismo político-religioso excluye totalmente a los romanos. Yo creo que no hubiera durado ni 10 minutos. Y si duró mucho más de 10 minutos, 1, 2 o 3 años de vida pública, es porque con una calculada ambigüedad nunca se declaró Mesías. Aunque, sin embargo, sí, probablemente aceptó el título que otros se lo daban sin protestar. Eso el Evangelio de Marcos lo dice en el capítulo 8. Y, desde luego, la presentación de Jesús ante el pueblo de Jerusalén, esa entrada, el día que fuere, y la acción de purificar el templo, también el día que fuere, porque eso también se podría hablar, probablemente la pasión. Es una compresión histórico-literaria por un tipo genial de eventos de 6 meses en una semana, en unidad de acción de tiempo y lugar. Probablemente es una compresión literaria. Ojo, que eso no quiere decir nada que la compresión reste historicidad al asunto, no, pero desde luego comprime los hechos. Entonces, al final, en cuanto de una manera un tanto clara se manifiesta como Mesías, ¿cuánto dura? Nada. Luego, posición ambigua. Antonio, esta pregunta es quizás ahondar más en una de las respuestas que has dado anteriormente, pero ¿se puede negar históricamente la existencia de Jesús? Hombre, negar se puede siempre, y desde el siglo XVIII se ha considerado que es un mito. Desde la Ilustración ha habido antes algunos otros. Yo he escrito un libro con mis colegas de la Complutense después de un curso de la Complutense que se llama ¿Existió Jesús realmente? Y discutimos. Somos 14 autores. Discutimos todos los argumentos que ha puesto el siglo XIX y XX contra la existencia de Jesús. Y hemos llegado unánimemente, y hemos escrito ese libro, que es de la editorial Raíces, es del 2008. Respondemos a todos. A mí me han hecho 1000 veces esa pregunta. Yo he dicho, estamos de acuerdo todos en que es mucho más sensato, históricamente, aceptar la existencia de Jesús, y produce menos dolores de cabeza a un historiador que negarla. Porque como afirmes que Jesús no existió, tiene que ser Jesús un mito literario. ¿Cómo explicas la historia del cristianismo? ¿Cómo explicas cuando Pablo dice en una carta auténtica, dice, si yo fui a Jerusalén y me entrevisté con el hermano del Señor? Pues,
muy difícil. Bueno, de Pablo se ha dicho todo. Hay algunos investigadores que dicen que Pablo fue el que creó el personaje de Jesús. Sí, ya, pero que Pablo creó otras cosas que luego hablaremos. Sí, pero siempre sobre una base histórica. Porque Pablo siempre habla de dos hechos que él considera históricos. Uno, indirectamente su nacimiento de mujer. Eso lo dice claramente y dentro de Israel. Segundo, habla de su muerte y en cruz. Y tercero, habla, como de hecho histórico, claro, para un historiador no lo es, de la resurrección. Luego, Pablo puede reinterpretar la figura de Jesús, pero siempre sobre una base. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Antonio. Seguimos, continuamos esta entrevista, Antonio. Adelante, venga. Vamos allá. ¿Qué son los evangelios canónicos y los apócrifos? Canónico quiere decir que corresponde a una medida, a una vara de medir. Eso es canón en griego. Y se dice de aquellos que han pasado por ser calificados como sagrados por la Iglesia. Y apócrifos quiere decir en principio ocultos, secretos, muy preciosos, no dignos de ser leídos por la plebe, pero lentamente, como son los libros de los que luego declaran herejes, van pasando a ser libros rechazados por la gran mayoría y cambia el significado de la palabra. Apócrifo quiere decir falso, no legítimo. ¿Cuáles y cuántos son de cada uno de ellos? Los evangelios declarados por la Iglesia como sagrados son 4. Mateo, Marcos, Lucas, que tiene 2 partes. Los Hechos de los Apóstoles son la segunda parte del Evangelio. Lo que pasa es que luego se dividieron. Es un proceso que yo he explicado muchos, por ejemplo, en la guía para entender el Nuevo Testamento, y que es un proceso complicado y sencillo a la vez. Y luego el Evangelio de Juan, 4 solo. Y en la obra Todos los Evangelios, de edad también, yo recojo 80. Y ahora en una reedición, cuando hagamos una reedición, voy a añadir 2 más. 82. 82. ¿Qué diferencias hay entre los canónicos y los apócrifos? Lo primero, de la edad que tienen digamos los libros. Los evangelios canónicos son los más cercanos a la vida de Jesús, aproximadamente compuestos desde el año 70 hasta el año 100. El primero el de Marcos, el último el de Juan. Y los evangelios apócrifos primero son cronológicamente posteriores. El más antiguo que sepamos por ahora es del año 130 aproximadamente, y es el Evangelio de Pedro. Y tenemos varios fragmentos de papiros de Oxirrinco que oscilan en torno al 150 a 180. Y a partir de ahí, hasta el siglo IX y X, se producen evangelios apócrifos. Y hoy día se están produciendo evangelios apócrifos. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos? De todo. De todo. O complementos de la parte de la vida de Jesús, sobre todo de la infancia, de la niñez, de la juventud, poco de la predicación, porque había más, de la resurrección, de la crucifixión, de todo lo que sea complementario a cosas que ellos los autores no encontraban en los canónicos. Y luego hay otra rama que habla de la Virgen María, pues todo, desde pequeñita hasta el final, hasta, digamos, la asunción al cielo. Hay otra pequeña rama que habla de José, el carpintero, y una gran rama muy importante, no se han conservado todos, pero bastantes, que son los evangelios gnósticos, es decir, que presentan a Jesús resucitado como un revelador especial para un grupo pequeño de escogidos. ¿Se consideran leyendas? ¿Cuáles? ¿Los apócrifos? En líneas generales son muchísimo más legendarios que los canónicos. Yo diría que la inmensa mayoría de los apócrifos contienen material legendario, inventado para rellenar, con gran fantasía. ¿De cuántos años no se dan o no se pueden dar parte de la historia de Jesús? Hablamos de los años perdidos. Si es que Jesús nació aproximadamente en torno al 5 o 6 antes de Cristo, y probablemente murió el viernes, probablemente, 14 de abril del año 30, es decir, debería tener aproximadamente 35 o 36 años, normalmente de lo que no sabemos de Jesús es de lo que queda
del tiempo ese que decíamos que tampoco sabemos con exactitud, su vida pública. La vida pública resta, por ejemplo, año y medio, según Mateo, Marcos y Lucas, y todo lo más 2 años y medio, 3 Pascuas o 3 años, según el Evangelio de Juan. Pues réstale 3 años y no sabemos de él de verdad, durante 33 años. O réstale 2 años y son 34. Hay muchísimos escritores, bien lo sabes, Antonio, que han visto en esos años secretos o perdidos de Jesús un filón para lo que se denomina tentación a la fantasía. Sí, sí, ciertamente. Ahora, son libros impresionantes. Yo, desde luego, no recomiendo su lectura. No recomiendo porque es que extravían la mente de lo que fue el Jesús verdadero. ¿Hablamos de aberración literaria? No, literaria no puede haber una aberración, eso es, cada uno es libre de escribir una fantasía sobre Jesús. Histórica. Pero no deben presentarlo como si fueran una historia, como si tuvieran allí documentos o pruebas arqueológicas o antiguos manuscritos, etcétera. Eso no me parece ético. ¿Qué son los evangelios gnósticos? Son aquellos que presentan a Jesús normalmente, después de su muerte y resurrección, revelando unas ciertas verdades que no pueden comprender los cristianos corrientes, sino solo aquellos cristianos que están dotados, además del alma, del espíritu, un espíritu especial que han recibido de Dios y que les permite comprender las Escrituras de mejor manera y lograr una mejor salvación que el cristiano corriente. ¿Qué datos aportan sobre Jesús las fuentes judías y romanas? Empecemos por las fuentes romanas. Las fuentes romanas son fundamentalmente 2 solamente. Y si llamamos romanos a lo que es griego también, claro. Te refieres a eso, ¿no? Sí. Flavio Josefo, sí. En el libro 18, el famoso testimonio que está interpolado, quiero decir, es decir, que los escribas sobre la mera existencia de Jesús han metido mano ahí. Y una cosa importante que no suelen decir la gente, ese fragmento sobre Jesús está metido dentro de una lista de personajes que han hecho mucho daño a Israel. ¿Recuerdas de memoria ese fragmento, Antonio? Sí. ¿Puedes citarlo, por favor? Sí, más o menos dice, y en aquel tiempo existió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar sabio, sino hijo de Dios y Mesías. Pasó haciendo el bien y enseñó cosas maravillosas. Y hasta el día de hoy hay algunos de los suyos que no han dejado de amarle, y la tribu de los cristianos, así dice, continúa en nuestro espacio hasta nuestros días. Eso es lo que dice. Tenemos a Tácito. Sí, yo soy de los que opinan que Tácito está interpolado, es decir, habla de la existencia de Jesús como muerto, crucificado por Poncio Pilato, pero yo creo que eso es un añadido al manuscrito. Lo que habla es de la existencia de cristianos. Pero bueno, aceptémoslo. En líneas generales, las historias 15 y 44, hay mucha gente que opina, dejémoslo. Estos son fuentes romanas. Sí, greco-romanas. Y fuentes judías no tenemos nada más que difamatorias. Son muy tardías. Del año, pongamos, 500 o 600. Pero dicen una cosa muy importante. Nunca las fuentes judías dudan de la existencia. Nunca. Nunca. Y afirman que fue colgado. Fue colgado. Y afirma que tenía discípulos. Ya dicen bastante. Sobre la pregunta que voy a hacer a continuación, podríamos hacer uno, no, quizá 2 monográficos. Antonio me lo va a confirmar ahora. Fariseos, saduceos, esenios, celotes, ¿quiénes fueron? Bueno, pues en 2 palabras, fariseos. Piadosos que desde aproximadamente el siglo IV antes de Cristo, pero fundamentalmente desde la Revolución Macabea, son los transmisores de la tradición que se había ido formando, además de las Escrituras. Y eran gente de pueblo en época de Jesús, fundamentalmente artesanos, pero dedicados a transmitir la tradición oral y a interpretar las Escrituras. Saduceos, descendientes de Sadoc, sumo sacerdote de David, y que eran la familia que tenía los sumos sacerdotes, es decir, los grandes jefes de los sacerdotes, y que la mayoría de los sumos sacerdotes eran saduceos, eran normalmente ricos, formaban una gran parte del Sanedrín. Esenios, piadosos también.
sacerdotales, probablemente del entorno del 150 a.C., ahora se discute que llegado un momento, quizás entre el 90-80, quizás en el 100, 120, 130, discuten los arqueólogos, se separan de la rama de los piadosos y se van a Qumran. Son los autores de los manuscritos del Mar Muerto. Ahora iba con este asunto. Y celotas son fariseos de la rama dura. Sí. Es decir, de aquellos que dicen que para expulsar, digamos, a todo pagano y conseguir un reino de Dios en la tierra, prepararlo, porque el reino de Dios viene enseguida, se puede utilizar toda suerte de armas. Hay corrientes de investigación, de hecho hay libros también titulados así, Jesús el Esenio. Sí, lo veo totalmente improbable. Hemos escrito bastante sobre paganos, judíos y cristianos y sobre los manuscritos del Mar Muerto. Yo lo veo improbable. ¿Y por qué? Pues porque las doctrinas de Jesús, ese contacto que tiene con los pecadores, esa interpretación de la ley, esa manera de comportarse es más propio de un rabino de Galilea, de un fariseo, que no de un esenio. Yo he dicho alguna vez, y creo que lo he escrito, que si Jesús fue alguna vez esenio, lo echaron a patadas. Igual que hubieran echado a otros fariseos, a patadas. ¿Qué aportan los manuscritos de Qumran? Un mayor conocimiento del judaísmo desde el siglo II a.C., del siglo I y en algunos casos de la era cristiana, pero mucho menos. Del judaísmo no aportan ni un solo texto cristiano, ni uno, insisto, a pesar de lo que se diga. Y aportan también una cosa también muy importante que no se suele decir, aproximadamente 250 manuscritos bíblicos que han revolucionado la historia del texto del Antiguo Testamento. Sin ser profeta, me atrevo a vaticinar que dentro de 70 años, aproximadamente, o 80, que es lo que tardaremos en, digamos, reestructurar eso científicamente, quizás un poquito más, el Antiguo Testamento será un poco distinto al actual. He pasado en al menos 30 ocasiones por este lugar. ¿Qué es la biblioteca de Nag Hammadi? Pues la biblioteca de Nag Hammadi es una colección de 13 libros, aproximadamente de este tamaño, encuadernados en cuero, que tienen unos 48 textos, de los cuales 40 eran totalmente desconocidos. ¿Dónde está Nag Hammadi, por cierto, Antonio? Cerca de Luxor. Eso es. En el Alto Egipto. Y esos textos son gnósticos, fundamentalmente gnósticos, judíos y cristianos, y algunos judíos muy cristianizados. Es ese revelador. Ahí está, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el diálogo del Salvador. No está el Evangelio de María Magdalena, pero ni el Evangelio de Judas en esa misma colección, pero probablemente vienen del mismo entorno y el tipo de letra y sobre todo el Evangelio de Judas es muy parecido. ¿Cuánto se ha dicho, cuánto se ha escrito sobre la posibilidad de que Jesús tuviera hermanos? Muchísimo, sobre todo a partir del siglo IV. Yo diría que la Iglesia primitiva nunca se planteó eso. Hasta el siglo II. A la Iglesia primitiva no le importó que Jesús tuviera hermanos. A la Iglesia primitiva sí le importó el nacimiento virginal o el nacimiento maravilloso del héroe Jesús, el héroe religioso. Que tuviera hermanos o no, no le importó en líneas generales. Empieza tímidamente en el 150 con el protoevangelio. Tertuliano, que era un autor sumamente, digamos, ascético, afirma claramente que María, la madre de Jesús, luego utilizó su matrimonio. Yo soy de la opinión de que hay muchísimos teólogos católicos que leen el primer capítulo de Mateo, el capítulo 6 de Marcos, el capítulo 3 de Marcos, la epístola a los romanos, o en Gálatas la epístola de Pablo, y que leen normalmente hermanos de Jesús. Ahora bien, eso no quiere decir que la Iglesia, insisto, desde los primeros momentos, desde el año 80 por lo menos, defendiera a ultranza la virginidad de María en cuanto a su primogénito. Después, a la Iglesia primitiva le importó un comino. ¿Quién fue María Magdalena?
eso es una buena pregunta. En realidad tampoco sabemos mucho. La primera mención está entre las mujeres a las que se aparece Jesús en el Evangelio de Marcos, aparece también en el Evangelio de Mateo, y fuera del relato de la pasión, la primera vez aparece solo una única vez en el capítulo 8 de Lucas 8:3, cuando dice de ella que es una de las 3 mujeres, Salomé, Juana, la mujer de Cutzá, un ecónomo de Herodes, y María Magdalena. Cuando dicen María Magdalena es probablemente una mujer que no estaba casada, si no hubieran dicho el nombre del marido. Y segundo, era una mujer que debía de tener dinero, probablemente, porque dice expresamente en Lucas que seguía a Jesús como sirviente y con las otras mujeres ayudaban esa predicación itinerante de Jesús. Eso es lo único que sabemos de María Magdalena, porque la escena de la cruz, donde está allí María Magdalena con la madre en el Evangelio de Juan, e incluso la escena de la primera aparición de María Magdalena, discuten mucho los estudiosos si son escenas reales, si son históricas o si son escenas ideales, es decir, escenas simbólicas. Yo soy de eso, escenas simbólicas, sí, sobre todo la de la aparición de Jesús a María Magdalena. ¿La primera aparición? Sí. Ahí hay una disputa entre los estudiosos. ¿Qué es la clave? Sí, ¿quién tiene razón? ¿Pablo, que dice que la primera aparición es a Pedro? ¿Los evangelios gnósticos, que dicen que la primera aparición es a Santiago? Eso nunca lo sabremos. No, hasta que no descubramos nada. Me voy a adelantar, Antonio, a esa pregunta que tienen en la mente nuestros amigos telespectadores. ¿Tuvo relación, o qué tipo de relación tuvo María Magdalena con Jesús? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo he dicho antes que probablemente, según el capítulo 19 de Mateo, probablemente Jesús se mantuvo absolutamente célibe, por lo menos durante al menos su ministerio público, y luego los evangelios que hablan, por ejemplo el Evangelio de Felipe, que Jesús besó a María Magdalena en la boca, bueno, no lo pone el manuscrito. Eso es un apócrifo. Sí, no lo pone el manuscrito porque el manuscrito tiene un agujero. Ya lo he dicho alguna vez ahí, pero se reconstruye con entera fidelidad porque está, por ejemplo, en el apócrifo de Santiago, y porque es que los gnósticos dicen claramente que Jesús les besaba en la boca para transmitirle ese ósculo sagrado. Claro. Entre varones. ¿Pero qué dice el Evangelio de María Magdalena? Que Jesús amaba, el de María Magdalena, no sí, el de Felipe, que Jesús amaba a María Magdalena por encima de todos los demás apóstoles, incluido Pedro y Andrés, y no solo que la amaba especialmente, sino que le concedía especiales revelaciones que no le daba a los otros. Y Antonio, ¿era normal que Jesús estuviese rodeado siempre de tantas mujeres? No, eso no era normal. Normalmente los rabinos en el siglo I trataban bastante bien a las mujeres, vamos, o sea, a pesar de que hay muchas anécdotas de rabinos que hablan mal de ellas, pero en general hablaban bien. Los rabinos, como hombres públicos, no trataban con las mujeres, porque las mujeres no tenían una vida pública. O sea que en eso Jesús era un rabino raro, y a ojos greco-romanos pensarían muy mal de Jesús. Cuando dices raro, ¿qué quieres decir exactamente, Antonio? Pues eso, que tenía al menos servidoras, que era un rabino que iba, digamos, corriendo de un pueblo a otro, en círculo, como dice el capítulo 6 de Marcos, ¿no? ¿Qué influencia tuvo Juan el Bautista en la vida de Jesús, en Jesús? Máxima al principio. Es decir, el Evangelio de Marcos es taxativo que Jesús se traslada de Nazaret simplemente, exclusivamente, para ser bautizado por el Bautista. Entonces, tenemos que unir eso junto con lo que dice el Evangelio de Mateo, que las primeras palabras de Jesús, si tú unes el Evangelio de Mateo, las primeras palabras de Jesús, y el Evangelio de Marcos 1:15, y las primeras palabras de Juan Bautista son las mismas. Arrepentíos, que viene el reino de Dios. Yo tengo para mí que si situamos a Jesús en el marco de la doctrina sobre la venida del reino futuro de Dios, y, en fin, la doctrina del fin del mundo, más o menos que es lo que predica Juan Bautista, tenemos un punto de partida histórico muy fundamental para ver cómo empieza Jesús y luego cómo evoluciona.
Pido disculpas a nuestros amigos del Facebook, que sé que están escribiendo ya en un debate que se ha abierto, pero estoy tan concentrado en la entrevista esta noche que estoy muy atento y hoy estoy olvidando un poquito las comunicaciones de Internet. ¿Qué relación tuvo Pedro y María Magdalena? Según el Evangelio de Tomás y según el Evangelio de María Magdalena, pésimo. Según el Evangelio de Tomás, dice Pedro a María Magdalena, es el último logion, si no me equivoco, el 114, le dice: las mujeres no son dignas de la vida. O sea que una finura, o sea que simpático y halagador, ¿no? Y en el Evangelio de María Magdalena tienen que intervenir Leví, porque es que Pedro se quiere comer a María Magdalena, se enfada cuando María Magdalena primero le pide: oye, María Magdalena, ¿no nos puedes revelar lo que te ha dicho el Salvador? Y a nosotros no nos lo ha revelado. Pero luego, una vez que se lo revela, un enfado tremendo y casi se la come viva allí mismo. Volviendo a Juan el Bautista, ¿Jesús entonces fue su discípulo? Yo creo que sí. Lo único que no sabemos decir honestamente en qué grado de discipulado, hasta dónde, si superó al maestro o cómo. ¿Qué pasó en la última cena? En mi opinión, no fue una cena pascual. He escrito en La verdadera historia de la pasión largamente sobre eso. No fue una cena pascual, es una cosa muy discutida entre los estudiosos. Fue una cena de despedida. Fue una cena anterior a la Pascua. Y en mi opinión hubo hechos y palabras sobre pan y vino, pero no hubo tal como luego lo interpreta primero Pablo en 1 Corintios capítulo 11, 23, 26, hasta ahí claramente, y luego Marcos y Lucas, fundamentalmente, bueno, Mateo sigue ahí a Marcos, Lucas tiene una versión un tanto diferente, lo interpretan dando pie luego a que la Iglesia Católica hable de la transustanciación. Yo creo que eso, sinceramente, es totalmente inverosímil en un individuo que se ha comportado como un judío hasta ese momento. ¿Por qué? Pues porque lo escrito, la cena tal como aparece en Marcos y en Pablo, en 1 Corintios y en el Evangelio de Marcos y en Lucas, rompe todo el sistema sacrificial del judaísmo y aniquila los sacrificios del templo. Todo. Entonces, ¿cómo puede Jesús haber purificado el templo antes? Claro. ¿Y cómo puede haber entrado como el Mesías de Israel, Hosanna el que viene en nombre del Señor, digamos un domingo, según lo presenta Marcos en su cronología, un domingo, y el jueves romper con el judaísmo? Sinceramente es altísimamente inverosímil desde el punto de vista histórico. ¿Por qué condenaron a Jesús de Nazaret? Lo dice Lucas claramente. Lucas en el capítulo 23. La condena es por promover una sedición, es decir, jaleos en el pueblo, por negarse a pagar el tributo al César. Es decir, esa ambigüedad Lucas la resuelve, esa ambigüedad del tributo al César que dice: dad al César, devolved al César lo que es del César y a Dios dad lo que es de Dios. Eso es totalmente ambiguo, involuntariamente ambiguo, pero Lucas interpreta y dice: no, lo que dijo Jesús fue: no paguéis el tributo. Y el que entendía lo sabía, y por eso, digamos, le echaron el guante encima, empleando esa expresión. Entonces, 1, no pagar el tributo; 2, promover sediciones en el pueblo y declararse rey de Israel, es decir, Mesías. Vamos a hacer ya nuestro segundo alto en el camino, pero una última pregunta. Antonio, ¿qué haces para tener esa memoria tan prodigiosa? ¿Memoria de qué? ¿Prodigiosa? ¿La memoria que tienes tan prodigiosa? No, pero si llevo no sé cuántos años estudiando lo mismo. Yo creo que todo el mundo lo sabría. ¿Estás a gusto? ¿Te sientes bien? Yo creo que sí. Vamos a descansar unos minutitos y regresamos para ya la última parte del programa y vamos a leer algunos comentarios de nuestros amigos. Vale.